Este estuche que tengo yo aquí se lo voy a regalar a José Javier Balbontín, que le tengo ya en el estudio. Hola, José Javier. Buenos días, muchas gracias por la hospitalidad que habéis tenido y bueno, también por ese añadido, ¿no?, de ese líquido, ¿no?, pues de alguna forma materializando. Le va a encantar. Muchas gracias. Le va a encantar. Bueno, aquí a lo que viene no es a recibir botellas de sidra, que también si caen, pues perfecto. Que no vaya tú porque vamos a decir que no. Pero es hablar también de un trabajo, de un libro que es El cura de Cudón, que está en su segunda edición, que se presentó hace un año, la primera edición, ahora va con la segunda, que la primera se vendió y se agotó y tuvo un éxito magnífico, y que ahora vuelve de nuevo, pues como os decía antes, en vista del éxito obtenido, volvemos otra vez a petición del distinguido público y vuelven otra vez a lanzar El cura de Cudón en una segunda edición. ¿Quién era el cura de Cudón? ¿De qué habla este libro? Bueno, El cura de Cudón tiene varios mensajes, trata de homenajear a un personaje hablando de una época comprendida entre el final de la posguerra y el inicio del modernismo, para lo cual utiliza tres herramientas, tres mensajes. El primero es un mensaje literario que trata de buscar las emociones y los sentimientos por el camino de los recuerdos. Otro histórico, la geografía donde el cura ejerce como pastor de arma, reflejando los conflictos medievales entre la Honor de Miengo y el Marqués de Santillana. Y el último, Chuchi, el gran reclamo, sin lo cual muchos proyectos no se pueden materializar, que está comprendido en 327 instantáneas. En estos mensajes hablan de las estrechas relaciones humanas de los vecinos del pueblo y los lugares donde se desarrolla los encuentros entre los vecinos, el lavadero público, la taberna, la bolera y el portal de la iglesia, ahí concita las almas del lugar. Pero el cura de Cudón llega, según los datos que tengo yo, llega a esta localidad con 31 años en 1957, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que fue una persona cercana, una persona que participó mucho en la vida social del pueblo? ¿Cómo fue la cosa? Pues verdaderamente es cierto, digamos hasta que probablemente la población de Cantabria en general y tal vez de la rural en particular, pues se aprecia esa cierta dificultad, digamos, de gestionar las emociones y de alguna forma de exteriorizarlo, ¿no? De manera tal que en aquella época, pues al sacerdote pues se le acepta, él se adapta muy bien a la circunstancia, pero sorprende, ¿no?, que con el paso del tiempo la población sentía, digamos, un grado de afecto, pues que no se entendía en aquel momento, se le consideraba, pero no tanto como para reflejar, o sea, como para percibir, una vez que ya falleció, pues tres homenajes, porque al lado del último homenaje, que es este trabajo, pues también se le hace una estatua, una efigie, una calle, ¿no? No obstante, el cura de Cudón, digamos, debo señalar que es un recurso literario que he utilizado yo para reflejar un proyecto de investigación, ¿no?, donde hay, pues, cuentas la historia remota y antigua, la antigua del lugar, ciertos trabajos que precedentemente durante años había hecho yo, como es la genealogía de mis ascendientes en el pueblo, la familia Balbontín, donde ahí explico con todo lujo de detalles, pues desde, por ejemplo, desde que salen en 1700 y en el transcurrir, o sea que explico varios aspectos. Fundamentalmente es básicamente, ¿no?, esconde varias intenciones, ¿no? Digamos que el cura de Cudón es el hilo conductor. El hilo conductor, que nos exacto, lleva a conocer, a saber de la sociedad, del pueblo, de la familia, de los habitantes, cómo era la jerarquía social, el exilio, la desesperanza, cómo se veían los roles, ¿no?, en función de los sexos, ¿no?, el lavadero público donde se gestionaba, esos dos mundos, ¿no?, ese inconsciente colectivo, eso trata de buscar. O sea, tiene varios mensajes y probablemente yo interpreto que el éxito es un poco, ¿no?, como ese inconsciente colectivo, sobre todo en el ámbito rural, que, digamos, la población, ¿no? El año pasado yo, por ejemplo, cuando le presenté la fiesta de Cudón en San Esteban, pues cuál sería mi sorpresa, ¿no?, que el primer día pues se vendieron 150 libros, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo, pues, y después es muy curioso porque una vez que, digamos, este proceso va cogiendo velocidad y yo pues intento utilizar los canales habituales como el que, digamos, estamos en este momento y tengo proyectos, digamos, ya de saltar los mares, ¿no?, presentarle Chile, en febrero me voy a Nueva York, al Instituto Cervantes. Yo considero que es un trabajo muy importante porque tiene una labor rigurosa de investigación, Jesús, y si no es, digamos, por este eco de las ondas, pues ese trabajo yo creo que quedaría ahí, ¿no? Y entonces, pues, yo quiero darle la importancia que tiene, ¿no?, que es mucho más, digamos, que un trabajo histórico. Es la manifestación de un sentimiento de una época que entiendo yo que no están suficientemente interpretados. Pero es un trabajo que se ha elaborado concienzudamente. Archivos, con documentación, un seguimiento, por ejemplo, entre los muchos que hay, digamos, donde aparece la carta del alcalde 6 horas antes
antes de fusilarle. Después hay una recreación, digamos, evidentemente literaria, cuando la iglesia se quema, cuando un vecino muere en Mauthausen. O sea, tienen muchos mensajes. Yo creo que es eso, la parte un poco del éxito. Yo he buscado muchas cosas, pero después resulta que me he encontrado muchas más. Y digamos que por añadidura, probablemente debiera de escribir también otro libro, casi analizando las sensaciones y las reacciones de la vecindad, el porqué, ¿no? Esas emociones que, digamos, han superado mis expectativas, ¿no? Esas emociones, ¿no? De las personas que las tienen ahí y que viven toda una vida y probablemente mueren sin sacarlas, ¿no? Y de alguna forma este libro es una oportunidad que en uno de los prólogos que tienes es precisamente uno de los prólogos es un profesor de literatura que creo que es de tu conocimiento y pienso que hasta amistad, pero otro de los prólogos, por ejemplo, es el decano, ¿no? Digamos, un especialista, un historiador, ¿no? Y ahí lo analiza muy bien, ¿no? El por qué, cómo se puede hacer algo donde puedes hablar de una persona, pero que se pueden reflejar muchas personas. Eso es muy difícil, ¿no? Sí. Es encontrar, digamos, ese gancho, esa clave, pues es una pasión, es apasionante, ¿no? Cuando sobre todo aprecia y observa esa reacción, ¿no? Y entonces, pues... Es que veo que más de 300 fotografías. 327 fotografías que avalan, digamos, los contenidos. ¿Y esto cómo se ha hecho? Pues, efectivamente, de 3 colecciones de fotografías, es una de mis pasiones también. Entonces son, digamos, fotografías, una de las colecciones que tenía el sacerdote, que era un gran aficionado a aquella época, y el sacerdote, aparte de esto, era pintor. De alguna forma, el seminario, cuando este hombre se fue al seminario de San Jerónimo, pues allí ya destacó como un gran artista, ¿no? Y era una oportunidad de salir del pueblo, ¿no? Y de poder desarrollar aquellas habilidades que esta persona tuvo y que después, bueno, pues era liberarse también de aquellas tareas de donde vivía. Él vivía en Camesa y allá fue el hombre para el seminario, como salieron en aquella circunstancia 5 sacerdotes. Uno de sus compañeros, Chuchi, pues es un destacado sacerdote también en el ámbito de las relaciones interpersonales. Y que conoces, que se llama Miguel Bravo. En ese lote salió ese grupo y tal. Y es un hombre también, digamos, casi un alma gemela esta persona, ¿no? Que desarrolla esa actividad y que pienso que no está suficientemente reconocido. Y este libro parte un poquitín de ese sentimiento, con todos los respetos que me merece la institución eclesiástica tan necesaria y que debemos de agradecer, ¿no? El ámbito de la pedagogía. Pero sí que yo, cuando he llamado a puertas y he generado muchas expectativas, pues algunas me han recibido muy bien y otras un poco menos bien, y pienso y entiendo que no han interpretado suficientemente el mensaje, ¿no? Como uno de sus súbditos, por decirlo metafóricamente, ¿no? Miguel Bravo, el caso de don Pedro Gómez y tal. Yo creo que la Iglesia sería una buena oportunidad, digamos, pues para reconocer estos personajes. Muy bien. Entonces, esto, ahora mismo, para aquellas personas que nos estén escuchando, ¿a quién le puede interesar? ¿A toda aquella persona que tenga ganas de conocer historia? Sí, yo creo que... En concreto de un pueblo como Escudón, un pueblo de Cantabria, pero que al mismo tiempo también le va a enriquecer, ¿no? Porque va a conocer, va a saber... Digamos que en el pueblo Jesús ya no es que le interese, digamos, es que están apasionados. Pero yo entiendo fundamentalmente este mensaje para quien no sea de Cudón, es a las personas que le interese conocer una época, una etapa comprendida entre el final de la posguerra y el inicio del modernismo, cuando empiezan las lavadoras, cuando se acaba, empieza el gas butano, cuando se pasamos aquello. Bueno, qué época más buena. Entonces, esa época, y yo creo que lo dice el decano en el prólogo, todo el mundo se va a sentir identificado. Aunque no hablen de él, hablarán de su padre, hablarán de su abuelo, y se van a encontrar reconocido. El cura de Cudón, lo pueden ustedes adquirir en librerías Estudio, en Gil, el Corte Inglés, la Religiosa, y en Torlavega, en librería El Liceo. Allí lo pueden comprar, el cura de Cudón. Bueno, pues José Javier Balbontín, muchas gracias por haber estado con nosotros hablándonos de este trabajo, que a mí me parece muy interesante. Jesús y Chuchuchi, perdón, si tú me permites, bueno, yo he tenido esa deferencia de regalarte el libro y si me das permiso, pues quisiera dedicarte la dedicatoria, ¿no? Porque en esta casa hemos recibido, pues, y con los de pueblo somos muy agradecidos. Yo creo que un poco más. ¿Esta es la dedicatoria que me haces? Sí, por supuesto. Un capítulo del libro. Sí, bueno, un poco grande, pero bueno, yo de esa manera, Chuchi, yo te lo quiero agradecer en mi nombre, pero fundamentalmente en nombre de mi pueblo. Y dice lo siguiente: si no fuera por personas como Chuchi Guerra, ilusiones grandes se quedarían en el aire, pero en un segundo, volando, el eco de las ondas espanta la soledad, posando suavemente la palabra en el alma del oyente para decir: lo que mis ojos ven, mi mente piensa y mi corazón siente. Muchas gracias, José Javier Balbontín, muchas gracias. Lo leeré con mucho interés. Muy amable. Gracias, y ya saben, lo pueden comprar, pues no sé, en las librerías Estudio, Gil, el Corte Inglés, la Religiosa, en Torlavega, la librería Liceo. Muchas gracias, José Javier. Muchas gracias.